¿Cómo hacer para que un pianista deje de tocar? Le sacas la partitura. ¿Cómo hacer para que un guitarrista deje de tocar? Le pones la partitura. En el ambiente musical nos hacen bromas en relación a las dificultades que tenemos para leer partituras. Y mucho tiene que ver con la incapacidad que tenemos para decodificar la información en velocidad. La lectura a primera vista, por eso, es un instrumento que te va a cambiar la vida para siempre, porque vas a poder aprender más música en menos tiempo y vas a tener mucho más repertorio y poder leer muchísima más bibliografía. ¿Cómo hacen los músicos de orquesta que les ponen una sinfonía el lunes y el jueves o el viernes ya la están estrenando en el teatro? En apenas 5 días montan una sinfonía, concierto para instrumento solista y orquesta, suites. ¿Y cómo es posible que ellos puedan y nosotros no? Es que generan un oficio, simplemente es eso. Generar las técnicas infalibles que hoy vamos a ver para que des ese salto de calidad que es necesario. ¿Y los pianistas que acompañan a cantantes cómo hacen? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Le dan una partitura el lunes y en una semana están subiendo al concierto acompañando a un cantante. ¿Por qué sucede eso y por qué no puede ser en la guitarra? Y los pianistas no tienen excusas, tienen 2 claves, clave de sol y clave de fa. Nosotros tenemos solo una. Entonces, el tema no está en el instrumento, ni tampoco está en el tipo de música que se hace, sino en el oficio que se genera a través de cierta metodología precisa que es necesario abordar. Así que si tienes problemas para leer, estás con una obrita 6 meses y no avanzas, este es tu video. Pero antes de empezar, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones y vamos porque la información de hoy es poderosísima, te va a cambiar la vida. ¡Vamos! Uno de los grandes secretos para leer a primera vista es lograr tocar una nota adelantada. ¿Qué significa eso? Significa que la cabeza va a estar siempre por delante de la guitarra y nunca la guitarra por delante de la cabeza. Un ejemplo, si yo tuviera que leer la escala de Do mayor, ¿cómo hago para leer una nota anticipada? Simple, cuando estoy tocando la nota Do, ya estoy con mi vista mirando la nota siguiente, el re. Entonces mi mente siempre es anticipatoria. Esta técnica infalible la usan todos los instrumentistas de orquesta. Leer siempre una nota adelantada. Cuando te acostumbras a leer una nota adelantada, de allá después podés leer 2 notas adelantadas, 3, 4 y a veces hasta un compás. Yo trabajaba en la Universidad de Rosario con una profesora de música de cámara que llegaba a leer hasta un pentagrama adelantado en el piano con 2 claves, y cuando yo le daba vuelta a la partitura ella estaba tocando recién lo que había sucedido en la página anterior, pero ya estaba leyendo lo de la página sucesiva. Y esto no es un milagro ni hay que ser Beethoven para lograrlo, es práctica. Una primera ejercitación que te recomiendo fantástica es tocar cualquier cosa que quieras tocar siempre diciendo la nota siguiente. Ejemplo, escala de Do mayor. Toco Do, pero no digo Do, digo Re, que es la nota siguiente. Por lo tanto, estoy mirando ya, estoy forzando a que mi mente busque la nota siguiente. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. ¿Te das cuenta cómo estoy tocando la nota en tiempo real, la que debe sonar, pero automáticamente al mismo tiempo estoy leyendo y diciendo en voz alta la nota siguiente que debo leer? Otra estrategia fabulosa para ejercitar la lectura a primera vista es leer en otra tonalidad, transponiendo o directamente en otro modo. Entonces, tenemos este famoso estudio clásico. Que si no lo sabes te invito a que lo dejes en los comentarios, que adivines qué tema es. Y está en la menor, claramente, pero en la práctica de lectura de segunda y tercera vista, una buena estrategia es transponerlo. Por ejemplo, Si menor. Y otra estrategia es cambiar el modo. Si estaba en modo menor, pones modo mayor. Esto te va a dar un conocimiento integral de las armaduras de claves, tonalidades, diapasón de la guitarra. Es fantástico este trabajo.
como te darás cuenta, y lo pasé a si mayor. Este trabajo para la segunda o tercera veces que leemos una pieza nos obliga a repensar y también a exprimir nuestra cabeza para que podamos lograr la lectura a primera vista con una técnica infalible. Vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, método de estudio que está ayudando a miles de estudiantes en todas partes del mundo. Escrito en italiano, inglés y español. Lo puedes pedir a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Si quieres clases de guitarra y quieres ahondar aún más en estos conceptos para llevar tu arte a otro nivel, también me puedes escribir a mi mail y con gusto estaré atendiendo tus inquietudes. carloseugeniosanti76@gmail.com. Otra estrategia que puedes hacer, que te va a dar un dominio extraordinario de la lectura a primera vista, es no utilizar los primeros casilleros. El problema de los guitarristas es que no conocen su guitarra, no saben dónde encontrar las notas, decodifican quizás una nota en la partitura, pero después no saben cómo trasladarla a la guitarra. ¿Y por qué? Porque no conocen el diapasón. Entonces, si quieres conocer tu diapasón, aquí te dejo un video que grabé en este canal, en la descripción, para que puedas conocer tu diapasón y en solo una clase tener claro todas las notas de tu guitarra. Entonces, como te decía, no utilizar los primeros casilleros. Dicen que un guitarrista puso un aviso en el diario: vendo guitarra usada, después del quinto casillero a estrenar. ¿Te has dado cuenta que los guitarristas usan solo estos casilleros y no utilizan estos? Entonces, lees a primera vista, pero lees con la premisa y el objetivo de leer solamente del casillero 5 en adelante. Por ejemplo, hice el mismo estudio, pero no toqué en los primeros casilleros, sino que busqué las notas en otros sitios. Y otra práctica extraordinaria es pasarlo una octava más arriba. Anímate, cuando estás tocando, en vez de leer lo que estás leyendo, lees una octava más arriba. Otra de las técnicas fantásticas es cambiar la digitación a lo que estás leyendo. Si lees dedo 1, bueno, lo haremos con dedo 2. Si lees segunda cuerda, lo lees en tercera. Si lees segunda cuerda, lo lees en tercera. Por ejemplo, este mismo estudio podrías pensarlo todo en una misma cuerda. ¿Cómo sería eso? Y sería un desafío para tu intelecto, para tu capacidad de reconocimiento de las notas, del diapasón, de los dedos, de las combinaciones. Es decir, que la lectura a primera vista la podemos llevar a la estratosfera. Te das cuenta como ahí toqué toda la melodía en una sola cuerda, en tercera cuerda, que es muy interesante para desarrollar las habilidades necesarias de conocer el diapasón, porque en ocasiones no es que no podamos leer la nota, sino que no la encontramos y no sabemos cómo digitarla. Secreto del final del video premio para los que se quedaron hasta esta parte. Trata de leer música tonal. El problema de la música tonal es que cuando leíste un libro de Carulli, Carcassi, de Xor, de Coste, de Aguado, de los clásicos, y ya lo lees por segunda vez, tercera vez, te acuerdas las melodías. Entonces una buena estrategia es no hacer las melodías tonales, sino atonales para que no las puedas recordar. Entonces toma música moderna, toma música contemporánea y trata de leerla a primera vista. Vas a ver que te va a cambiar completamente y va a ser lo más difícil superar cuando estás tocando con la guitarra, porque no tienes un punto de referencia de tensiones ni de reposos, son solo las notas. Si quieres ir un paso más allá, imagina todo lo que encontrarás si me escribes a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, para tomar clases online y poder empezar a llevar tu arte a otro nivel. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio en tu vida, no pongas fecha en el almanaque, tu cambio comienza ahora. No olvides de suscribirte, darle un like a este video y compartirlo. ¡Viva la música! ¡Chao!